Hola Milena, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias. Bueno, te cuento que no me han dado respuesta a tu caso que me enviaste y ahí me copiaron pues la coordinación como el encargado. Digo que iba a escalar el caso, pero no han dado más respuestas. Apenas tenga un dato te lo comparto. Gracias, profe, te agradezco mucho. Esperemos a ver qué nos dicen, porque si no funciona Legis Comics, quedo pendiente a ver qué te dicen, me cuentas. O si hay un correo y yo con eso, no sé, les escribo o algo así. Pues es que no me dieron como correo, simplemente la coordinadora se lo direccionó a una persona que es como la encargada de eso. Sí. A ver, ¿quién es Ignacio? Ah, bueno, profe, gracias. Mm, no, solamente puso que teníamos ese inconveniente, copió tal cual el dato que tú le pasaste, que tú me pasaste, que yo se lo pasé a ella, y él dijo que va a solicitar el soporte a mesa de servicios, y si no, entonces pues que revisa qué puede ser, que mañana revisaba. Bueno, te agradezco mucho, gracias, profe. Listo. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Listo, ya esperemos unos minuticos más y empezamos, que pronto se vayan conectando más compañeros y empezamos. Ujú. Ya casi empezamos.
Listo, muchachos, buenas noches. Vamos a empezar que ya estamos 7:10. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien, profe, gracias. Me alegra mucho, Diana, la Milena, Jason, Alexandra, John, Milena, Jonathan, Diana Castillo. Qué bueno que estén por aquí conectados. Vamos entonces a empezar nuestra sesión del día de hoy. Generalmente, ¿cómo lo hacemos? Eh, pues miramos como el estado, cómo vamos actualmente, vemos cómo está la ficha según programaciones y empezamos la sesión del día de hoy. Es un tema que creería que ustedes ya lo vieron porque tenemos una evidencia en inglés, creo que se llama. En inglés, si no me falla la memoria. Ah, no, en ambiental, ya lo vieron. Un diagrama Ishikawa. Es el que vamos a ver el día de hoy. De pronto, si no lo recordamos, de que mire que todos sacaron a muy juiciosos. Si no lo recordamos, lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer un diagrama de causa-efecto. En este caso, aplicado pues a un proceso, a un servicio logístico. ¿Listo? Entonces ya vamos a pasar a ese punto. Pero vamos entonces a estar viendo cómo estamos en la ficha. El día de ayer, entonces, ustedes ya tuvieron su primera sesión con el profe Juan Antonio de TICS. Me dijo pues que les ha ido muy bien, que se han conectado en promedio 10 aprendices. Muy seguramente serán ustedes que son los que se conectan muy juiciosos. Con el profe entonces vamos a estar desde el 8 de septiembre, que está la programación, hasta el 29 de septiembre. Em, Inicialmente tenemos en TICS 4 evidencias, pero pues ustedes saben que ya con cada uno de los instructores, pues ellos van definiendo, em, digamos, a veces qué evidencias se deben de presentar o qué evidencias se sustituye. Sí, ya es como el instructor pues nos vaya avanzando. Entonces aquí pues tenemos en este documento que se los envié, este está actualizado al 9 de septiembre, que fue cuando la última vez que bajé los reportes y se los compartí. Eh, y pues acá estaban por ver ya la otra semana, pues muy seguramente esto se va a ir actualizando a medida que ustedes vayan compartiendo su evidencia. De hecho, me dijo que la primera evidencia pues era sencilla. em, entonces, pues, creo que de pronto no iba a haber ningún problema con ello. También, entonces estamos con la profe Diana de Talento Humano. Para ella me debo de reunir la próxima semana porque revisando las calificaciones, supongo que ya terminó. Y tenemos estas evidencias que se llama realizar el informe y elaboración de una lista de chequeo. Pues nadie la entregó, se pasaron de una vez a esta diseño de indicadores de gestión. Entonces, validar si estas evidencias no se van a calificar para no tenerlas en cuenta. Entonces, pues muy bien a los que ya van pues muy al día. Y pues invitar a Lady, a Sandra. Recuerden que pues esto yo los descargué el 9 de septiembre. Entonces, de pronto si ya las han enviado, pues hacer caso omiso. A Milena, a Jonathan, a Frank, todas estas, Lady, Julie, Presley y Nasli, pues a entregar sus evidencias, ¿listo? Que son, digamos, los compañeros que han ido muy juiciosos y felicitaciones pues a Johan, a Diana, María, Diana, Ever, Sandra, que, bueno, Ever, Sandra no porque le falta una, que pues muy juiciosos han ido entregando sus evidencias. Recuerden, como siempre les voy comentando sesión a sesión, em, estas evidencias de las competencias transversales, pues es importante que no nos dejemos quedar porque, como sabemos, pues tienen ese manejo que es de solo un mes. Si ustedes ven al profe de TICS, solamente va a estar casi 20 días, casi 21 días, que es lo que pues se programó. Muy seguramente se va a extender un poquito más el tiempo para que nos den 4 semanas, pero pues es el tiempo que tenemos para ver cada una de las transversales donde pues se establecen cada evidencia por semana. Y
de pronto a los que les ha llegado llamados de atención porque no han entregado las evidencias. Entonces recordemos que estos llamados de atención se van generando semana a semana a medida que nos vamos quedando en evidencias. Entonces, cuando hacemos más de 2 llamados de atención, pasamos a la siguiente fase, que es el plan de mejoramiento. Y cuando completamos 2 llamados de atención más un plan de mejoramiento, entonces pues ya empezamos en un proceso de comité de evaluación. Entonces, pues ese es el problema con estas competencias transversales porque el tiempo es muy corto. Entonces, pues muy bien a los que están al día y los que no, pues que les falta una evidencia, pues ponerse al día para pues ya darle un check a esta evidencia también. ¿Listo? Respecto a nosotros, entonces vamos por aquí en la fase de evaluación, actividad proyecto número 8. Vamos por aquí. Listo, entonces, bueno, tenemos pendiente la entrega de esta evidencia de recolección y presentación y la prueba de conocimiento, que es el cuestionario de indicadores. Listo, ya hoy vamos a empezar a ver esta, esta evidencia, ¿vale? No sé qué ha pasado con esta de pronto que no la han podido presentar o de pronto si ya la presentaron, de nuevo, pues hacer caso omiso. Eso yo lo descargué el 9, o sea que si del 9 aquí la han presentado, hacer caso omiso. Si no, entonces no sé de pronto si han tenido algún problema con esa evidencia. Esta evidencia, sí, de la matriz. Recuerden que yo les había pasado un caso de estudio, entonces sí, ahí presentamos los últimos 4 casos que están ahí. Tenemos la grabación, tenemos el material. Y el cuestionario fue lo que vimos la clase pasada, que es un cuestionario sobre principalmente indicadores eh, y aspectos de gestión respecto pues al tema de luz, de agua, como este tipo de servicios cuando prestamos un, un servicio logístico y también el proceso de PQRs. De esos temas son los que tiene que ver el cuestionario. Y les compartí también por ahí por el chat como esta aplicación de quien quiere ser millonario para que pudieran estudiar. Hoy vamos antes a ver esta del diagrama causa-efecto. Esto igual está en la guía de aprendizaje y hace parte de la actividad, la actividad de aprendizaje número 8 de la fase de evaluación. Entonces aquí nos dan una opción donde ustedes lo pueden crear. ¿Listo? Un diagrama causa-efecto o pues, también puede ser libre, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en PowerPoint, como ustedes se sientan más cómodos para realizarlo. La idea entonces es hacer un diagrama de espina de pescado o diagrama causa-efecto sobre un servicio de transporte. ¿Listo? Entonces ustedes van a establecer, van a pensar en un proceso y van a pensar en un caso hipotético. Ya vamos a ver un ejemplo como para que tengamos una idea, pero ustedes van a plantear una situación, un problema. Por ejemplo, que en el último mes del total pedidos entregados, tenemos un porcentaje de satisfacción del 70% y resulta que la meta que tenemos nosotros como indicador es del 90%. Entonces, eso es un problema. O que en el último mes se presentaron, se incrementó el porcentaje de devoluciones de pedidos del 20 al 30%. ¿Sí? Entonces ustedes van a identificar ahí, van a establecer un problema que es el que van a analizar con este diagrama. Este diagrama de espina de pescado, entonces,
Como les decía, pues ustedes ya lo vieron anteriormente en otra competencia, pero pues siempre es muy útil trabajarlo. Este diagrama, básicamente, ¿sí se acuerdan de cuál es? Y me regalan ahí el dático. ¿Sí se acuerdan cuando lo trabajaron? Pueden escribir por el chat, pueden comentar. ¿Cuál, profe? O sea, ¿está la fase o cómo? No entendí. El diagrama de espina de pescado, el diagrama de causa de efecto. ¿Sí se acuerdan cómo es, qué es? Según Ah, bien las es como, calificaciones, es según bien como, las calificaciones, sí lo hicieron. pues yo, sí, hace rato. Pues yo me acuerdo que era como de una actividad principal se desprendían como subtemas, mm, como efecto de ese, Y como de esa esa es, práctica, por decirlo así. esa es la situación. Es una herramienta sumamente utilizada, que a veces nosotros no se valora, pero es sumamente utilizada para analizar un problema, cualquier problema que ustedes tengan. De hecho, yo les diría que antes de ustedes hacer la evidencia de, que tenemos, donde pues vamos a pensar en una situación o en una problemática desde el punto de vista logístico, pueden hacer utilizar esta misma metodología con un problema que ustedes tengan. ¿Sí? Puede ser un problema personal, eh, cualquier tipo de problema. Porque esto nos ayuda a identificar cuáles son, digamos, como las posibles causas de ese problema y el objetivo, o más que el objetivo, el beneficio de aplicar esta herramienta es que nos permite descomponer este problema en diferentes áreas, más específicamente en 6 áreas que ya vamos a ver, porque digamos que obedece a un principio que se llama las 6M. Y cuando nosotros descomponemos este problema en estas 6 áreas, es más fácil como empezar a identificar puntos de mejora. Cuando nosotros desarrollamos esto, miren que todo lo que vamos hablando tiene mucha relación con lo que ustedes ya han visto y lo que hemos ido viendo durante estas clases. Por ejemplo, recuerdo cuando nosotros empezamos a trabajar, veníamos de haber visto balance scorecard y todos estos elementos, y resulta que allá nosotros llevamos indicadores que nos permiten medir pues, el desempeño de la empresa, pero generalmente tenemos problemáticas y debemos de identificar qué, qué pueden estar generando esas problemáticas para poder empezar a generar o aplicar esos procesos de mejora continua y pues empezar a solucionar ese problema paso por paso, ¿sí? A veces cuando nosotros solucionamos una partecita del problema, podemos abarcar una gran parte de la solución del problema. Entonces, cuando nosotros nos encerramos en un problema y decimos, bueno, ¿cómo definimos este problema? Y no tenemos una herramienta como esta que es tan sencilla, a veces encontrar como lo que está generando el problema nos puede generar un mayor problema. Entonces, no echen en saco roto esta metodología. Es una metodología, como les digo, altamente utilizada porque es muy funcional. De hecho, si ustedes de pronto revisan proyectos, de pronto de personas que establecen como tesis de grado de su pregrado o hacen proyectos de investigación para, para alguna entidad, por ejemplo, para el SENA, cuando se quiere expresar, porque normalmente cuando hacemos investigación o cuando hacemos una tesis, estamos buscando resolver una problemática, ¿listo?
cuando queremos nosotros describir ese problema, muchas veces se utiliza esta herramienta, ¿sí? Para, para llegar a ese fin. Entonces, es sumamente utilizada. ¿Cuál es la finalidad de esta herramienta? Entonces, lo primero es poder, de forma rápida y de forma muy gráfica, poder clarificar la situación que tenemos. Entonces, algo que ustedes pueden ir haciendo mientras vamos avanzando en la sesión es que ustedes vayan relacionando esto que vamos haciendo con un problema. De hecho, si ustedes tienen donde tomar notas, pueden ir aplicando la metodología y haciendo el proceso para que nos vaya quedando un poquito más claro. Entonces, primero, la primera finalidad es poder visualizar de manera rápida una situación. ¿Listo? Segundo, poder descomponer esa situación en sus múltiples causas. Esto me permite a mí hacer un análisis más profundo, porque cuando yo encuentro una posible causa, después puedo repetir el mismo proceso bajo esa causa. Entonces puedo establecer una causa que me puede estar generando ese problema y después empiezo a pensar qué puede estar generando esta situación. ¿Listo? Y a medida que yo voy haciendo ese análisis profundo, es que puedo empezar a identificar cómo puedo solucionar el problema. ¿Vale? Me permite trabajar en equipo porque cuando yo he podido descomponer el problema en estas 6 áreas que les digo que ya les voy a mostrar cuáles son, es mucho más fácil, pues, delegar a cada una de estas áreas la solución a los problemas o identificar cuáles son las causas que está generando esa causa principal y pues empezar a establecer a través de lluvia de ideas cómo se puede llegar a solucionar ese problema. ¿Listo? Y finalmente, la priorización, que era lo que yo les estaba comentando, que a veces cuando descomponemos un problema en estas áreas, podemos empezar a identificar cuál es la que está generando un mayor impacto en el problema general y que si muy seguramente la puedo solucionar y está dentro de mi alcance solucionarla, me va a ayudar a mejorar esa situación y quizás a solucionar todo el problema sin tener que abarcar las otras causas. Entonces, esa es, digamos, como la finalidad o los principios de este diagrama que se llama causa y efecto o diagrama espina de pescado o diagrama Ichikawa. ¿Cómo está compuesto? Entonces, esta es la estructura. Se llama espina de pescado, pues porque digamos que hace como la analogía a un pescadito y sus espinas. Entonces, generalmente tenemos en la parte superior, o si lo vemos desde otro ángulo, en la parte, si estuviera horizontal, entonces en la parte derecha, en la cabeza, pues nosotros definimos el problema, o lo podemos considerar como el efecto. ¿Listo? Entonces ahí describimos el problema. Importante, que esto ya también lo hemos visto antes, manejar la metodología SMART. ¿Listo? Lo veíamos cuando decíamos que tenemos que definir indicadores o que tenemos que definir objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que haya un periodo de tiempo, ¿listo? Y que sea razonable. Entonces el problema igual. Yo tengo que enfocarme en identificar un problema, pero que cumpla como con ese criterio. Porque si planteo un problema muy grande en el que van a haber múltiples variables que yo no voy a poder controlar, pues quizás ese ejemplo no me va a servir. Tengo que plantear algo que yo pueda manejar. ¿Listo? Los otros elementos que tiene, entonces son, pues la espina dorsal es a donde se conectan cada uno de las causas. ¿Listo? Entonces la espina, chan, y acá entonces van, cada una de estas linecitas son las ramas principales. ¿Listo? Esas ramas principales, entonces son las que yo le digo
que obedece al método de las 6M. Acá nos falta una que ya la vamos a ver. Entonces está el método en el que estamos haciendo para pues cumplir como con esta acción, las máquinas que estamos utilizando, los materiales, la mano de obra, el medio, y ya vamos a ver la. Y las subramas, entonces lo que yo les decía, y lo que nos permite ver el enfoque. Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo problemas con las entregas porque nos están llegando, porque nos están devolviendo los paquetes, porque están llegando rotos, ¿listo? Entonces yo voy a empezar a mirar, bueno, ¿y qué está pasando respecto a los materiales? ¿Qué está pasando respecto a las máquinas? ¿Qué está pasando respecto al método que estoy haciendo en el proceso de empaque? ¿Qué está pasando con las personas que están haciendo el empaque? ¿Qué está pasando con el entorno donde estoy haciendo ese proceso? Pero resulta que yo me doy cuenta cuando empiezo a indagar que los materiales que estamos utilizando, pues no son los que siempre hemos venido utilizando porque cambiamos el proveedor. Entonces, esto podría estar generando un problema porque resulta que la mano de obra sigue siendo la misma, ¿listo? No hemos cambiado el espacio donde estamos trabajando, las máquinas que utilizamos son las mismas y el proceso que estamos utilizando, pues es el mismo que hemos hecho por mucho tiempo. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿en qué nos enfocamos? De pronto los materiales, que es la causa principal. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Recuerden, muchachos, que este espacio es para poder interactuar, no para de pronto dejar como el celular ahí y después llegar y conectarse y apagar el celular. Bueno, supongo que todo se ha entendido porque no respondimos. Listo, entonces vamos a ver cuáles son las 6 áreas. Entonces, las 6 áreas en las que nosotros nos enfocamos son la mano de obra. Entonces, en la mano de obra vamos a hablar o vamos a buscar entenderla a través de las personas que tenemos, los procesos de capacitación que tengamos y la experiencia y las competencias de la mano de obra. Entonces, por eso yo les decía, si las personas no han cambiado, entonces, pues puede que eso no sea una causa del problema. O, por el contrario, puede ser que eh, las personas que están haciendo ese proceso no han vuelto a tener capacitación, pero nosotros cambiamos la metodología, el método en el que estamos trabajando, los procesos, los protocolos y el flujo de trabajo. Otro es la maquinaria, ¿listo? Otra posible causa que podemos nosotros analizar. La otra causa, entonces, como en el ejemplo que les daba, son los materiales. Entonces, los insumos o la información requerida o la documentación. En este caso, podemos, en el ejemplo que les estaba dando, pues enfocarnos más como en insumos, ¿no? El medio, entonces, tiene que ver con el espacio donde yo estoy trabajando. Y ahí, pues, pueden caber también condiciones físicas que afecten el entorno del espacio. Ejemplo, resulta que están haciendo adecuaciones en la planta y donde teníamos el proceso de empaque, lo tuvimos que mover porque se cayó una teja. Entonces tuvimos que trasladar ese proceso a un área muy cercana al área de recibo. Entonces puede que no tengan el espacio suficiente, que haya mucho ruido y que eso también esté pues afectando el proceso. Y la última es la de la medición. ¿Listo? Tiene que ver pues con todo el tema de indicadores. ¿Listo? Eso también puede ser una situación. Creo que cuando hablamos de indicadores yo les decía de la importancia de establecer bien las metas del indicador, porque yo puedo decir, tenemos que tener un, un porcentaje de satisfacción del cliente en su entrega del 95%, pero resulta que históricamente nunca hemos llegado a tener mensualmente un, una tasa de satisfacción del 95, sino del 80, del 70.
y yo planteo un problema diciendo, se encuentra que para los últimos meses se ha presentado un incremento en los porcentajes de insatisfacción del cliente. Ya no se llega al 95, sino que el porcentaje que se está manejando es del 60 o el 70% de satisfacción o el 30% de insatisfacción del cliente. Sí, entonces, si yo defino mal los indicadores o defino mal las metas, pues eso me va a repercutir en un problema. Entonces, cuando ustedes estén pensando en la elaboración del caso, van a definir el caso en la parte, digamos, de la cabeza y después van a establecer cuáles pueden ser las posibles causas a partir de estos 6 criterios. ¿Listo? Es un proceso eh, que no se hace a la ligera, ¿sí? Es un proceso que también para identificar estas posibles causas utiliza otra metodología, que es la metodología de los 5 porqués. ¿Listo? Es una metodología que pues mm, digamos que puede venir de algo que se llama el método socrático, donde ustedes sabían que pues Sócrates utilizaba pues esta metodología y era la que trataba de ir a un análisis profundo a través del cuestionamiento, no superficial, sino que a cada una de estos razonamientos le iba haciendo una nueva pregunta, un nuevo por qué está sucediendo esto. Entonces, eh, si nosotros aplicamos esta técnica cuando vamos a definir cada una de las causas, también nos ayuda a identificar, porque de pronto de primeras ustedes pueden decir, no, pero pues tengo este problema, pero pues no encuentro ninguna causa que afecte por el medio ambiente. Pero generalmente siempre eh, hay una causa. ¿Listo? Entonces es como hacer este proceso de divagación de forma profunda. ¿Claros hasta ahí? Voy a poner la manito ahí arriba, comentario. Listo, muchas gracias por la manito arriba. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes pues vayan teniendo como la claridad de, de lo que pues vamos a hacer en la evidencia. ¿Listo? Entonces tenemos este caso, es una empresa que transporta productos refrigerados y en este caso para esta empresa tenemos esta novedad. ¿Listo? Tenemos este problema y es que en el 2025 el 28% de las entregas de los alimentos refrigerados superaron más de 30 minutos el tiempo de entrega pactado con los clientes. Y esto afectó el indicador de puntualidad, donde debemos de tener como máximo un 10% de reportes por esta situación. Es decir, que de 100 entregas que yo haga, como máximo puedo tener 10 entregas que me pase en más de 30 minutos en el tiempo pactado de la entrega. Esa es la situación. Entonces aquí vemos, tenemos que presentamos para este mes un 28% de entregas que sobrepasaron esos 30 minutos en retraso. Sí, es decir, que de 100 entregas tuvimos 28 que sobrepasaron ese tiempo máximo. ¿Listo? Y nuestra meta, nuestro indicador, está definido por un 10%. Eso es lo máximo en lo que podemos tener nosotros de retraso. Entonces tenemos que analizar qué pudo haber pasado para poder llegar a cerrar esta brecha del 18%, es decir, que el próximo mes o los próximos 2 meses, dependiendo, porque cuando yo hago un diagrama de espina de pescado es para identificar situaciones, ¿listo? Y con estas situaciones que identifico, establezco un plan de acción, ¿listo? Entonces, cuando yo establezco un plan de acción, es que defino
cuáles van a ser las tareas que voy a hacer y le establezco un periodo de tiempo. Entonces defino un plan de acción, digo que voy a empezar a ajustar estas acciones y que para llegar, digamos, al proceso de ajuste de esta acción, voy a tomarme un mes, 2 meses, dependiendo de la situación. Entonces, muy seguramente, cuando yo termine de hacer ese proceso, voy a volver a medir el indicador y vamos a ver, pues, si mi acción surtió efectos o no. Entonces, así es que se utiliza, digamos, este proceso de espina de pescado. Para eso es tan útil. Entonces, teniendo este problema, aquí que sería como la cabecita del pescado, vamos a ver cuáles podrían haber sido las posibles causas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver el proceso. Entonces, respecto al proceso o la manera en que se está haciendo el reparto, podemos decir que cuando se hace el proceso de definición de la ruta, no se establecen unas ventanas horarias claras. ¿Listo? Entonces, esto hace que pues, las personas que van a empezar su proceso tengan muchos tiempos de espera. Ahora, respecto a las personas, ¿qué pudo haber pasado con las personas? Puede que haya conductores nuevos, lo que yo les decía, que llegaron conductores nuevos y que no les dimos la capacitación adecuada, listo, para el manejo de los tiempos. Y eso sí que pasa en las empresas. No sé si a ustedes les ha pasado algunas veces que ustedes llegan a una empresa y siempre que uno llega tiene que solucionar problemas de allá para allá. Entonces como que no le responden a uno o no le dan como ese proceso de capacitación. Y muchas veces la insignia es aprender sobre la marcha. Entonces, eso puede pasar. Si llega un conductor nuevo que no conoce bien el proceso, no conoce las rutas, no sabe, digamos, cómo son los trámites para poder salir a la ruta, pues eso puede que incremente los tiempos. Los vehículos o la maquinaria. Entonces, resulta que la flota tenemos máquinas que están en mantenimiento. ¿Listo? Entonces, pues si yo tengo una flota de 10 y tengo 2 en mantenimiento, pues me quedo con solo 8 flotas para distribuir mis pedidos y eso puede también llegar a afectar el proceso. Regálame un momentico. Listo. Respecto a materiales, en este caso, no nos centramos en los materiales o en lo que utilizamos para el envase de los productos, sino en la documentación. Entonces aquí de pronto hay errores en la remisión, ¿listo? Lo que genera que pues no tenga claro cuál va a ser el proceso, ¿listo? O cuáles van a ser los pedidos que tengo que adelantar para mi proceso de reparto. Y finalmente, el medio o el entorno. Entonces, miren que acá yo les decía, eran condiciones que no necesariamente tienen que ser específicas del área, sino pueden ser situaciones externas que estén afectando. En este caso, la congestión vial porque hay obras. Entonces, miren que ya uno cuando empieza a hacer este proceso y lo plasma en el diagrama de espina de pescado, entra la parte que yo les decía de la priorización. Entonces, uno empieza a decir, bueno, ¿qué cosas podría llegar a mejorar y qué cosas no podría controlar? Una sencilla que no puedo controlar, pues es que hayan vías cerradas por obras. ¿Listo? Entonces, pues no me voy a enfrascar en buscar una solución a esa causa inicialmente, porque pues muy seguramente una solución puede ser tomar vías alternas, pero pues de pronto tomar vías alternas me pueda generar quizás un mayor tiempo. Entonces yo puedo empezar a ver y yo digo, bueno, ¿qué puede estar pasando? De pronto, una causa es que haya un nuevo personal, ¿listo? Y eso sí lo puedo atacar, porque entonces si yo identifico que tengo nuevas personas que están trabajando en el proceso y aparte tengo 2 camiones que están en mantenimiento, entonces estas personas pues no tienen desconocimiento y no tengo tantas flotas para trabajar. Entonces lo que hago es que genero un plan de acción en esa acción, en capacitar a las personas. ¿Listo?
Ahora, otro problema que estoy viendo, que tiene que ver mucho con las remisiones, con los documentos. Pero resulta que estos documentos pueden venir mal elaborados, entonces yo no me voy a centrar en corregir el documento, ¿sí? Como tal, o irme a mirar cómo están presentando el documento, sino que me voy a ir al proceso. Y en el proceso voy a ver cómo están elaborando esa parte del proceso. ¿Quién es el encargado? ¿Qué información está utilizando? ¿Y por qué se podrían estar presentando estos errores cuando se generan las remisiones? Entonces, esa es la ventaja de elaborar una espina de pescado, que nos permite entonces a un problema grande, como lo teníamos acá, ¿listo? Que si yo llego, digamos, a una junta directiva y, digamos, el jefe de área, el jefe de logística nos dice, bueno, tenemos un problema, nos reportaron que en septiembre tuvimos un 28% de entregas fuera de la ventana de máxima de tiempo que tenemos de entrega y sabemos que la meta es del 10%. Tenemos que solucionar eso. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Posibles causas. Entonces, no, pues hagamos una lluvia de ideas. Entonces uno puede empezar a decir, no, pues es que los conductores o que las vías y eso. Pero si yo lo llevo a una herramienta, por ejemplo, en este caso, a una espina de pescado, es mucho más fácil tener el foco y centrar la información. ¿Listo? En últimas, yo puedo sacar aquí, sin necesidad de hacer, pues, utilizar este diagrama de espina de pescado, las posibles causas, pero de pronto me van a quedar muy en desorden y voy a unir unas con otras. Pero si yo ya conozco la metodología, entonces, pues, si yo tuviera que enfrentar esta situación y tuviera que hablar con mis colaboradores, pues lo que yo haría es que presentaría la situación y después de esto presentaría una diapositiva con una espina de pescado y les diría, listo, vamos a poner las posibles causas que me están generando este problema. Y de ahí puede entonces que salga esto. Cuando yo ya tengo esto, entonces ahí yo empiezo a decir, listo, y ahora, ¿cuál creen ustedes que es la causa principal? Entonces, la gente puede decir, las personas, listo, entonces vamos a empezar a categorizar y darle una prioridad de solución, teniendo en cuenta lo que podemos solucionar y lo que no. ¿Listo? Entonces, esa es la ventaja de conocer esta metodología y el beneficio de aplicarla. ¿Listo? Hasta ahí quedó claro, preguntas, dudas, ya como para ir finalizando. Sí, profe, ahí me quedó todo claro. Listo, muchas gracias. Em, Listo, entonces ya pues vamos a ir finalizando por aquí la sesión del día de hoy. Entonces recuerden, yo les comparto esta diapositiva. Esta es la evidencia que se llama diagrama causa-efecto. La encuentran en la fase de evaluación, en la actividad de proyecto número 8. Y de nuevo, pues les recuerdo, para los que no lo han hecho, pues ponernos al día con las evidencias de recolección y presentación y hacer la prueba del cuestionario. ¿Listo? Eso era lo que teníamos para el día de hoy. Ahorita les comparto la grabación de esta sesión y bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, como siempre agradecerles a ustedes aquí por conectarse y siempre pues la invitación a que participemos en estos espacios. ¿Listo? Gracias, profe, muy amable. Muchachos, que estén muy bien, que pasen buena noche. Hasta mañana, profe. Gracias, Gracias. profe. Chao, chao.